Enlace Vertical. Cambiamos la forma de hacer ministerio. Hola, ¿qué tal? Hola a todos nuestros seguidores. Hola. Y a la que no nos siguen, síganos. Les saluda aquí Valeshka y Celia. Y yo soy Arlene. acuérdense de nuestros nombres. Ya, siempre que me hacen comentarios me dicen, oye, Vale, ¿y tu amiga la morenita o la blanquita? Nunca. ¿Y tú cuál eres? Ah, tú eres Vale. No, están hablando conmigo. Ella para mis amigos es la pelirroja. Ay, eres la sí, ya lo negra. estoy perdiendo, pero sí, soy la pelirroja. ¿Y para tus amigos, nosotras qué somos? No me preguntan eso. La verdad no me preguntan los A nombres mí de me hacen ustedes. comentarios No, de pero sus no es que me hacen comentarios. preguntas, sino como que, hey, lo que dijo está mal. Ajá, que de que me algo así. gustó. No. Sí. Ahora cuando hablan Qué dicen... amigas porquería que No, tienen. lo único que me dicen es de que cuando hablan de que te usa para contenido para el podcast. Eso sí me dicen. Bueno, una vez más estamos muy felices de que estemos aquí y que ustedes estén allá viéndonos, escuchándonos. Gracias por eso, gracias por todo su apoyo, por sus feedbacks, por sus comentarios que nos llegan todo el tiempo. Gracias. De verdad. Tenemos pruebas vivas de que en verdad les gusta esto y nos dan ganas de seguir haciéndolo. Nos dan energías para que cuando estemos así como, ay, estamos Literal, porque ya cansados. no me quedan pero muchas. mal. Te voy contando. Mírense. Pero sí, Ustedes oigan, no saben la hora que es ahora mismo que lo estamos grabando. le decimos, Celia. No. No les vamos a decir qué hora es. Pero no son las 3 de la tarde, les puedo asegurar. Bueno, chicos, queríamos decirles que en esta ocasión vamos a tratar un tema, siempre es un tema interesante, y esta vez, bueno, tenemos muchos líderes en este tiempo, estamos en tiempo de que todo el mundo quiere liderar, todo La el era mundo de quiere los ser... líderes. Todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser influencia y entonces, en fin, estamos llenos de líderes y nosotras queremos abordar este tema y vamos a ver cómo nos va. Así que vamos con la intro. Bueno, y ahora, para empezar, quiero dar la definición de nuestra amiga la RAE, la Real Academia de la Lengua, ya O sea, saben. ella es la la que tiene la friend. verdad. Para nuestro idioma, sí. Eso es como Celia que busca en Google lo que dice de feminismo y machismo. No me lo haga perdonar. No, de la vida. No. Seguimos con los líderes. Ajá. Entonces, según la RAE, para definir líder, dice que persona que dirige o conduce un partido político, grupo social u colectividad, u otra colectividad. Otra definición dice que esta persona va a la cabeza de los de su clase. Entonces, se entiende que el líder forma parte del equipo y obviamente va a ser el primero que hace en ese equipo. No el que manda, el primero que hace. El que guía quizás sí. Así que, bueno, con esto vamos entonces a orientarnos un poquito en temas de los que nos gustan. Vamos a la iglesia un poquito. ¿Y quiénes son entonces líderes en una iglesia? Ay, yo no sé. Mira, yo justo le acabo de preguntar, dije, ¿para qué vas a contestar? Porque yo creo que yo cuando leí esta pregunta me fui más que nada al perfil del líder. O sea, Ok. ¿cuál es el perfil del líder? Y cuando pensé eso, o sea, se me vino a la mente una respuesta bíblica y una respuesta lógica para las iglesias, ¿no? La respuesta lógica para la iglesia es ¿quién es líder? O ¿cómo es que dice la pregunta? ¿Quiénes son líderes en una iglesia? Mi lógica me dice que el que está fiel y tan de mejorcito de lo peorcito. Ese es el que ponen de líder en la iglesia, hoy en día. En algunas iglesias tengo que aclarar. Pero si me voy a la parte del perfil de un líder, según Pablo, me tengo que detallar con un montón de cosas que él dijo y se los aclaró a Timoteo, en 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Y él hace una lista larga de características que tiene que tener este líder en una iglesia. Y dice, o sea, bueno, él lo primero que recalca es que tiene que tener una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa, debe tener control propio, debe saber vivir sabiamente con los de afuera, tiene que tener buena reputación, tiene que recibir visitas, tiene que ser buen huésped, también tiene que tener capacidad de enseñar, no O debe sea, nadie. emborracharse. O sea, cada vez se va disminuyendo y ahí todo el mundo en el chat pone que yo no. Sí soy, vamos. No soy. Ese no es. Ese que está allá no es. Es que esta sí, esta no, esta sí.
No. Esta no. Esta no. Pero bueno, ese es el perfil que nos deja Pablo acerca de cómo debe ser un líder. O sea, ¿quién es un líder en la iglesia? ¿Y tú qué dices, Yo Arlene? no me voy ¿Quién? a ir tanto al verso de Celia. La verdad, ¿quiénes son líderes en una iglesia? O sea, los que se le ha asignado esos roles. El pastor lidera la iglesia, no sé, el diaconado, y los líderes asignados a diferentes ministerios. O sea, allá no siempre se mira como el perfil de un líder cuando se eligen. Quiero creer que en las iglesias por lo menos lo eliges por la madurez, no sé, o por su fidelidad en la iglesia, pero en realidad esos son los que, el que está ahí en el team de alabanza, ese es el líder, ese es el que la gente reconoce, que este es el líder. Y lo ponen en todos lados. Ajá. Si predicó el domingo, ese es líder. O sea, no significa que en el hecho lo sea, pero... O que tenga un título per se de líder. Pero probablemente ejerce un rol que le da algo de liderazgo, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero, o sea, en el hecho eso no es ser líder, pero en las iglesias eso es lo que hacen, realmente. Sí, bueno, mi respuesta se parece un poquito a la de Arlene, bastante. No quise pensar en todo lo que dijo Celia porque eso para mí es lo que debería ser alguien que está allá adelante. Pero en realidad en la práctica un líder es alguien a quien se le asigna una responsabilidad en algún ministerio y esa persona va a tener responsabilidades de tomar decisiones muchas veces y en otras ocasiones, y bueno, en verdad la mayoría del tiempo guiar al equipo con el que esté trabajando, no el equipo que está trabajando para él, el equipo con el que está trabajando, guiarlos para que pues las cosas puedan funcionar con las metas que tiene la iglesia, que deben ser unas metas pensadas bíblicamente, pues. Así que eso es lo que yo diría. Okay. Entonces, ahora sí, voy para allá, para lo que me decía Celia un poquito. ¿Qué se espera de alguien a quien se le da el título de líder? Bueno, es que para mí eso es un requisito previo a lo que yo espero. Cuando tú me dices qué yo espero de alguien que ya yo coloco en esa posición, yo me voy a lo que también dice Pablo. Estoy bien espíritu hoy, gente. Allá la vida. Esta leyó su Biblia. Esta semana hice mi oración. Hizo el devocional y se fumó algo. No, pero de verdad, o sea, para mí se me vino a la mente enseguida que se espera de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y yo creo que la fidelidad es lo que esperamos de todo y ahí encierra todo. Fidelidad no solo a la responsabilidad que se te asigna, a los roles que se te han dado, sino también fidelidad al Señor, a tu compromiso, tu vida, tu forma de ser testimonio a la comunidad, a donde sea que estés. Eso se espera, fidelidad al Señor. Me gusta, gracias, Celia. ¿Qué nos dices tú, Arlene? Bueno, mira, la gente a veces espera cosas equivocadas de un líder, ¿ya? Porque el concepto de liderazgo está equivocado, ¿ya? Okay. Entonces, la mayoría de nosotros tendemos a asociar los títulos con liderazgo y eso es un error. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿Un título como cuál, por ejemplo? Como el encargado del Ministerio de Jóvenes. El líder de jóvenes. Ajá, y lo ponemos el líder de jóvenes, pero no lo sigue ni el loro. O sea, él no es líder, él solamente está asignado como administrador de ese ministerio. O sea, eso no lo convierte en líder per se. O sea, porque... O sea que tú tampoco estás de acuerdo con estas iglesias que en vez de utilizar la palabra líder, utilizan la palabra pastor. No estoy de acuerdo. Porque ya, el pastor es también, y aparte el pastorado es un don. Claro. Entonces, es un llamado. Y que el pastor de jóvenes, tú dices, por ejemplo. Entonces, pastor pero el liderazgo no es una cuestión de título, es una cuestión de influencia. Entonces, para las personas que nos escuchan, o sea, si tú no estás ejerciendo un rol en tu iglesia al que hayan asignado como líder X de X cosas, no significa que eso no te convierta en líder a ti. Porque si tú influencias en la vida de personas, o sea, eres un líder, ¿ya? Entonces, yo leí una frase en un libro de Maxwell hace un tiempo que decía que el que cree estar guiando pero nadie lo sigue, solo está dando un paseo. Ah, sí. ¿Ya? Entonces, así, duro, al rostro. Entonces, yo realmente no te puedo decir lo que se espera de alguien al que se le asigna el título de líder, porque, o sea, tú le puedes asignar el título al líder de alabanza, a esto, le estoy asignando un título, pero, o sea, yo no puedo esperar que, o sea, lo que en sí es la palabra o lo que requiere
un líder que esa persona lo pueda cumplir. Yo lo que le estoy dando, utilizando mal el término y mandándolo a administrar en esas áreas. ¿Ves? Que capaz que si eres el de alabanza es porque cantas. ¿Y cuándo lo conviertes en líder? A esa persona que está Eso es lo que yo estaba pensando. Cumpliendo una responsabilidad. ¿Cuándo tú lo llamas Lo que líder? sí te puedo decir es que los verdaderos líderes son los que marcan el paso, son los que influyen, son los que son creativos, los que solucionan problemas. Esos son líderes. Ese que está ahí es que lo va a solucionar. Los que están ahí para en las crisis resolver las cosas, ese es un líder. No el que echa para atrás, cuando está es que, ay, no, es que lo haga otro fulano por mí. O sea, entonces él no está hecho para eso. O sea, no es esa persona realmente. Y otra vez, como te decía, yo no sé. De verdad, entonces, menos ahora, amiga, en su iglesia, menos líder hay. No, y eso estoy pensando. Y no solo menos líderes hay, sino que hay gente que está sentada y que no tiene asignada ningún cargo, es más líder que el que está encargado de algo. Exacto. Entonces, como yo te dije hace un rato, yo no sé lo que se espera, porque la gente los asigna esperando algo, porque no sé, los pusiste en ese lugar esperando algo, pero un líder necesita credibilidad y necesita carácter. Uno, porque el liderazgo es influencia, y sin credibilidad su influencia no va muy lejos. Ahí te voy diciendo de plano. Y segundo, el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad. El carácter es cuando nadie nos ve. ¿Ves? Entonces, reputación es lo que la gente dice que eres. La gente puede decir que tú eres el líder de la alabanza, el otro puede decir que tú eres el líder de los jóvenes, eso es lo que la gente dice que tú eres, ¿ya? Pero el carácter es lo que realmente eres. ¿Ves? Entonces, lo que se necesita es carácter, porque el carácter lo forma Cristo. ¿Ves? Entonces, un líder es influencia, pero un verdadero líder necesita credibilidad y carácter. Es eso. Es justo Entonces, hemos utilizado un término de forma equívoca en la iglesia por mucho tiempo, esperando que, o sea, esas personas que asignamos en una posición de administradores ejerzan roles que, o sea, no tienen no tienen lo que se requiere para eso, si eso es lo que estás esperando de ellos. Eso que me dices a mí me hace mucho pensar, por ejemplo, en la iglesia yo veo personas que hacen mucho y de repente no tienen un título y se sienten como menos. Hace poco tengo una persona en mente, prefiero no mencionar el nombre, pero yo le decía como que, o sea, ignora los títulos, no le metas mente a eso y sigue haciendo bien el trabajo que Dios te ha encomendado de una u otra manera, ya sea por medio de que alguien te asignó alguna tarea o porque simplemente quedaste allí por las razones que sea y estás ahí, estás apoyando y estás sacando las cosas adelante. Créanme que eso es lo que cuenta para Dios y eso es mejor que cualquier título, así que ignora los títulos. Así que eso me hizo recordar en eso bastante. Cuando yo pensaba en qué cosas se esperaban de un líder, yo de una vez pensé en los fariseos. Me acuerdo una frase que dijo Jesús una vez: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y qué duro para un líder que tú no seas lo que dices allá afuera. Entonces, yo creo que eso es lo primero que yo pensaría en lo que se espera de un líder, que haga lo que diga, que practique lo que profesa. Eso es algo que muy, muy importante. Y bíblicamente hablando, en toda la Biblia se habla de que las personas que lideran tienen que tener un buen testimonio. Lo dijo con los sacerdotes, lo dijo con los jueces, lo dijo con los reyes y lo dijo incluso con los fariseos y con las personas de los diáconos, o sea, de todos se esperaba un buen testimonio. Y un buen testimonio incluye las cosas que ellas ya mencionaron, las que mencionó Celia y las que mencionó Arlene, e incluye también que esta persona tenga una vida de oración, que tenga una vida que tenga constante comunión con Dios, una devoción con Dios. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos, aunque estamos en la iglesia, aunque nos llamamos cristianos, seguimos siendo seres humanos que nos seguimos equivocando. Entonces, necesitamos constantemente que Dios nos vaya diciendo en qué cosas nos estamos equivocando, para que el día que te tropieces, bueno, pida perdón. Vaya terapia. Vaya terapia. Ay, no iba a decir vaya terapia esta vez. Vaya terapia. Pero es posible que sea necesario. Pero el punto es, pide perdón, corrige lo que estás haciendo y empieza de nuevo el día siguiente con una mejor actitud y con un corazón dispuesto a mejorar en todo sentido. Entonces yo creo que por lo menos Valeshka espera eso de un líder en una iglesia. Entonces, no, en verdad en un líder en general.
Entonces, ahora yo quise hacer algo bien interesante y salió interesante. sí, salió bien interesante, la verdad. Entonces, la Biblia nos habla de muchos ejemplos de líderes. Nos habló de un Saúl, nos habló de un David, nos habló de un Absalón. Yo sé que estoy ahí en Samuel, pero, o sea, en toda la Biblia nos habla de muchos líderes, gente que fueron de influencia y muchos los siguieron para bien porque estaban haciendo las cosas bien y los siguieron también para mal a los que estaban haciendo las cosas mal. Entonces, a mí me gustaría que trajéramos a discusión a uno que haya hecho las cosas bien y a uno que haya hecho las cosas mal. Así que, no sé, ¿quién quisiera empezar? Ok, Celia, dale tú. Vamos con un ejemplo malo. Dale. Bueno, yo tuve que elegir entre muchas opciones porque una de las cosas que tiene Dios, que me encanta, es que en su palabra no omitió los errores humanos. Amén, porque por ya eso. tenemos mucha gente que pone como excusa que no va a buscar a Dios porque no puede cumplir sus estándares. Imagínate si Dios hubiese omitido esos errores o este tipo de gente que está haciendo las cosas mal. Pensaríamos que tenemos que ser perfectos. Exacto, imagínate, los que ya estamos entendiendo la gracia de Dios, estaríamos de que hacha la vida, pero no hay ni un ejemplo como yo. Pero bueno, seguimos. Yo elegí como ejemplo a Aarón. No sé por qué. Estuve orando y yo dije, Señor, o sea, ¿qué ejemplo puedo dar? Y últimamente, no sé por qué se me vino a la mente el personaje de Aarón, porque yo dije que voy a buscar un ejemplo de alguien que no hablamos mucho. Y me gustó, mira, cuando estuve estudiando, porque me hizo ver muchas cosas. Lo primero fue que él tuvo una influencia mala. Yo sé que para mí este líder influenció mal, porque la primera oportunidad que tuvo para para marcar su liderazgo y decir yo soy un hombre de Dios, la dañó. Y yo me puse a ver de que realmente el pueblo de Israel ya venía con la idea de que este hombre es un líder. Este hombre, Dios lo tiene en esa posición, porque recordemos que Moisés junto con Aarón eran quienes juntos entraban a la presencia de Faraón. Y Dios los había elegido. Exactamente. Y justamente estos dos hombres están ahí adelante del pueblo, siempre van adelante del pueblo. Y cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas, Moisés se va con Josué y queda a cargo Aarón. Entonces, ahí me maté de la risa porque me puse a ver que, o sea, justo el momento en el que él tenía la oportunidad de decir que quién fue que te sacó de Egipto, Israel, no fueron estos dioses, él hizo la trastada más grande del mundo y terminó defecando oro. Por lo que hizo. O sea, ok, Celia, para nuestros oyentes que no lo leen conocen. mucho la Biblia. O sea, ¿qué sucede? Cuéntanos. El pueblo de Israel se desespera porque Moisés pasa más de 40 días allá arriba en el monte y no baja. Y ellos solo ven que el monte está negro y hay trueno y hay todo. Y dice, ¿pero qué pasó con este hombre? Este hombre se murió. Se perdió, nos quedamos sin Dios. Haznos un Dios para que nos sacó, al Dios que nos sacó de Egipto, porque ahora nos quedamos sin líder y sin Dios. O sea, no sé por qué pidieron un Dios ya tenía, ¿me entiendes? O sea, esto es un tema para más, pero no es la idea. Pero la cosa es que ahí se levanta Aarón y dice, la trastada más grande, traigan sus zarcillos, sus cosas que les voy a hacer, con mis manos les voy a hacer un becerro. De fecoro. Exacto. Y después, bueno, cuando Moisés baja, muele el oro ese y dice que lo echa al agua y hace que se lo tomen. O sea, como para que no quede ni un rastro de esto. Pero, ajá. No, o sea, que no sé si quedó bien clara la historia. O sea, él hizo el becerro de oro y la gente estaba disque, ay, sí, este fue el Dios que nos sacó de Egipto. Ay, Dios mío. Y ahí Dios le dice a Moisés en el monte, es que tienes que regresar ya, porque esta gente está arrebatada. Porque allá abajo están on fire. Ajá. Y el Josué Clules, que escucha los gritos de que, ¡ey, alarido! Que no sé qué, de que eso no es de alarido, ¡Eso no es de Dios! ¡Eso no es de Dios! No grites. Vamos para allá. Exactamente. Entonces, yo me puse a ver y dije, ay, pobrecito, la primera
primera juntata de ofrenda que hubo, mira para lo que, en la Biblia registrada, mira para lo que fue, ¿no? Manso holgorio, De manso verdad, carnavales y previos. de verdad que me hizo pensar eso, pues, y la excusa, justo por eso que lo elegí, la excusa que él le da a Moisés de por qué hizo el becerro, dijo, tú conoces al pueblo, dice, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y de verdad me hizo ver de que un líder, todo líder, reconocemos de que estamos llenos de gente inclinada al mal, que estamos liderando pecadores, que yo soy pecador. Entonces, justamente porque somos pecadores, tú no puedes darle a un pecador lo que me está pidiendo. Tú tienes que discernir. Y ahí está el asunto con Aarón. Él no supo discernir qué era lo que realmente necesitaba ese pueblo. Ese pueblo en ese momento lo que necesitaba una respuesta espiritual. El Dios que nos sacó de Egipto es el Dios que ahora mismo tiene ese monte así. Nosotros lo que necesitamos es un líder. Y aquí estoy yo como el líder. Vamos para adelante. Pero no, él la dañó. Y por eso para mí es un ejemplo de una mala influencia. Desaprovechó la oportunidad de marcar vidas. Y eso pasa hoy en día también. Hay muchos líderes que los jóvenes los buscan para darme un consejo, y el líder está lleno de basura del mundo y lo que da es mundo o cualquier porquería de consejo, no da sabiduría y por eso los jóvenes terminan cometiendo barrabasadas. Así que para mí, ahí está. Eso me hace pensar mucho en la razón por la que a veces hacemos las cosas. Muchas veces cuando tenemos alguna responsabilidad, tenemos en la mente el querer agradar a Dios, pero luego está el agradar al hombre, el agradar a lo que la gente quiere. Y eso aplica hasta cuando a ti te van a pedir un consejo. Qué difícil es cuando a ti te van a pedir un consejo y tú sabes lo que quiere escuchar esa persona. Y tú definitivamente sabes que eso no es lo que deberías decirle o aconsejarle. Y qué reto es que tú en ese momento digas lo que en realidad Dios quiere que tú digas y no lo que la persona espera que tú escuches. O hasta lo que tú quieres decir, porque a veces está también interpuesto lo que nosotros pensamos o sentimos. Porque... Exacto, pero tú sabes que en el caso de Aarón, yo siento que él se dejó llevar, o sea, porque la respuesta que le dio a Moisés o la excusa que le dio a Moisés después, yo no siento que él haya mentido cuando él dijo esa excusa, sino que demostró lo que estaba en su corazón. A él le importaba más lo que opinaba la gente que lo que opinaba Dios. A él le importaba más agradar al público, porque imagínate, él decía, ay, me irán a apedrear si yo no hago lo que me están pidiendo, claro, o me irán a matar. No lo que ellos necesitaban, Exacto, le dio lo que ellos querían. Y qué mente más equivocada de parte de un líder. Entonces, es como algo para que pensemos. Bueno, a Aarón le faltó carácter. Y sí. Eso es tal cual. O sea, ahí está la muestra, no hubo carácter de su parte. Y o sea, yo y no siempre- era que tenía que agarrar y gritar y matar a la gente, ¿no? O sea, era No. tener el carácter que Dios Exacto. esperaba que tuviera en ese momento. Que de hecho lo tuvo Moisés, porque Moisés, o sea, Vino Moisés no con le el dio, carácter de verdad. ajá, y a Moisés no le dio pena, bueno, después No, a él lo hicieron bajar el Sí, cerro. exacto, pero o sea, él hace lo que Dios quiere que haga en contrarrestando la estupidez que acababa de hacer Aarón, y él tiene el carácter que le hizo falta a Aarón. Ahora queremos escuchar un ejemplo bueno, a menos que alguien tenga algo más que decir de Aarón. No. Ahora- Ya Celia con el que defecó oro ya la rompió. con Me broche de encantó. oro. De Fecoro. Bueno, justo cuando yo estaba pensando en esta pregunta, le hice esta pregunta a mi esposo y él respondió las mismas tres personas en las que yo pensé y pensamos, bueno, si habían ejemplos buenos en la Biblia de un líder, pensamos en Nehemías, porque Nehemías era inspirador y un líder, para que te sigan, tienes que inspirar. Pensamos en Moisés, por su ímpetu, y ahora voy a decir el por qué, y en Daniel por su integridad. Ya, pero de los tres yo me quiero centrar en Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue un líder formado a través de la prueba. O sea, a diferencia de Nehemías, que creo que en uno de los capítulos se le ve un poco desanimado a Nehemías, pero por ejemplo a Daniel es intachable.
Total. en su liderazgo. Entonces, a veces nosotros nos miramos al espejo de líderes así y los vemos como algo lejano a nosotros. Inalcanzable. Algo inalcanzable. Pero en el caso de Moisés, o sea, yo puedo ver cómo Dios a través de la prueba fue formando ese carácter de ese líder que él necesitaba que guiara a la nación. Entonces, yo bueno, las que iban a la iglesia conmigo saben que hace unos meses, ¿no? Man, eso fue 2020. Estábamos en pandemia. ¿En pandemia? Sí. ¿Sabes? Pandemia. No, Hombre, en yo creo que pleno. fue 2021. Yo siento que fue 2019. No, eso fue 2020. Sí, estábamos en pandemia, no fue en vivo. Fue por Zoom. Fue por Zoom, sí, es verdad. Yo di un estudio de Moisés que habló mucho a mi vida en su momento y después Celia me lo recuerda cada 2 por 3, no se preocupen. Me manda audios recordándome el estudio de Moisés. Que amiga, recuerda lo que Entonces, me enseñaste. Sí. Entonces, la Yo vida me acuerdo de ese estudio como tú no tienes idea. El burro, el caballo, todo eso yo me acuerdo. Bueno, y la vida de Moisés se compone de 3 etapas de 40 años. De 3 etapas de 40 años. Entonces, los primeros 40 años vemos a Moisés cuando fue preparado en las escuelas y las universidades de Egipto con autoridad y mucho ímpetu. Era un caballo salvaje. Entonces, y un caballo salvaje hay que domarlo, ¿va? Entonces, los segundos 40 años vemos a Moisés huyendo y viviendo como pastor de ovejas. Y era como un burro de carga. Allá trabajaba y no hacía las cosas que hizo cuando estaba en Egipto, que vivía como el hijo del faraón. ¿Ve? Entonces, y sus últimos 40 años, ya vemos a Moisés dirigiendo a 2 millones de personas en el desierto. Y era una oveja, ¿ves? Ya era obediente. Y Jesús hace mención de Moisés diciendo que él fue el más dócil de todos. O sea, que Moisés tenía un carácter enseñable. ¿Ve? Y la verdad que creo que por eso el proceso de Dios de trabajar en la vida de Moisés fue como fue, y fue largo. O sea, estamos hablando de 3 periodos de 40 años. Entonces, yo creo que llevo el primer periodo. Entonces, hay mucho por el que el Señor va a trabajar en la vida nuestra. Entonces, sí, y tenemos que rendir y entregar, pero tenemos que tener un carácter dócil a ser guiados y enseñados para ser líderes que seamos de influencia correcta. O sea, yo creo que en el caso, y justo fue una coincidencia que Celia eligió a Aarón y yo a Moisés, pero, o sea, vemos un paralelismo, ¿no? En cómo eran. A uno le faltó carácter y el otro tenía un carácter dispuesto a ser guiado por Dios. Entonces, como líderes, podemos, en la vida de personas y dentro de nuestra propia iglesia y hasta en nuestra propia familia, ser como Aarón y defecar oro, literalmente, ¿ve? O tener el corazón de Moisés, y a veces no estamos dispuestas a esos procesos tan largos. Pero si hay algo que yo aprendí, a mí me gusta mucho escuchar podcasts, no solo hacemos podcasts porque nos gusta hablar, sino porque nos gusta escuchar podcast también, y algo que yo aprendí es que confíes en el proceso, y a veces los procesos de Dios son largos y son etapas complicadas, pues, pero para ser un líder que pueda ser de buena influencia, tenemos que estar dispuestos a ser dóciles, a que Dios trabaje en nuestro carácter, ¿viste? Y también en que el proceso, confiar en ese proceso por más largo que yo crea que sea, pues. Ya, a mí se me vienen varios eventos de la vida de Moisés que pienso que vale la pena mencionar. Y entre ellos está el... cómoda. No, sí. La manija. Uno de los más interesantes para mí es cuando Dios hace el llamado. Cuando Dios hace el llamado a Moisés, porque Dios le dice, Dios dota a Moisés de tantas cosas y le dice todo lo que él es y todo lo que Dios va a hacer por medio de él. Y una incredulidad abismal abraza a Moisés y el man dice, no, yo no puedo, yo no hablo, yo no sé, yo no sé. De repente se volvió tartamudo, no sé. Bueno, las teorías dicen que de repente era tartamudo, no me consta, ni tampoco me consta lo contrario, pero este hombre tartamudo, este hombre que no sabía, o sea, por su necedad, porque esa conversación que él tiene con Dios, eso parece un abogado, yo no sé, o sea, el man empezó a decir no de todas las maneras posibles, y Dios dice que vas tú, sí, pero que yo no, vas tú, sí, pero que yo no, vas tú, y dio hasta que Dios dice, ok, vas con Aarón. Le mandó eso. Pero en realidad el plan original de Dios no era que fuera con Aarón. El plan de Dios original era que fuera con Moisés. Y por la testarudez de Moisés,
tuvo que venir Aarón. Pero cuando tú te lees el resto del Pentateuco, tú te das cuenta que Moisés toma las riendas del asunto en algún momento. Después de la tercera, por ahí plaga. Tú dejas de escuchar a Aarón. Exacto, sí. Y qué lindo cuando alguien nos dice, haz algo y tú dices, no, yo no puedo. Dices que bueno, ve con fulano y de repente te das cuenta que en verdad lo podías tener todo bajo control y no por ti, porque Dios ya te había dado las herramientas para que tú hicieras eso. Y eso es algo que yo quiero que también lo tomemos como ejemplo para nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando estamos en la iglesia y nos asignan tareas o nos asignan responsabilidades, lo primero que decimos es, no podemos, a menos que seamos demasiado orgullosos y digamos de que, ay, yo estoy para eso, que generalmente no te van a elegir cuando tienes esa actitud. No todos, ¿eh? Por eso dije, o sea, que la gran mayoría de las personas es de que no puedo. No, que dijiste que generalmente no te van a elegir. No te creas, te eligen. Porque eres lo mejorcito. No porque los mejorcitos, porque algunas cabezas están pifiadas también. Okay. Pero en fin, lo que quería decir era que muchas veces nos decimos de que no, yo no puedo enseñar. Te dicen de que, oye, te va a tocar enseñar en escuela dominical. Y tú dices, no, yo no puedo enseñar, yo no sé enseñar, yo no puedo hablar en público. Mira, muy probablemente no todos, no. Es un hecho que no todos tienen el don de hablar en público, no todos tienen esa facilidad. Pero si tú no lo ejercitas, tú nunca te vas a dar cuenta si puedes o no. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos saber de antemano quién tiene y quién no tiene. Y muchas veces nos tenemos que dar cuenta en la práctica. Así que es necesario que se ejerzan las cosas para ver para qué eres bueno. Mira que a mí para el tema de Moisés, cuando Arlene lo mencionó, su influencia positiva, buena como líder, se me vino a la mente cuando hablaron mal de él. O sea, fue disque... o sea, con la mujer cusita. Sí, por la negrita. Y para mí es como ver ese carácter que mencionaba Arlene, pues, que justo ahí él mismo lo escribió y el man bien humilde dice que, y como Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, y él mismo lo está escribiendo, pero para mí es como ver de verdad que es mansedumbre, ¿no? O sea, es ceder tus derechos y decir, bueno, que Dios me defienda. Y Dios le defendió de esta gente que estuvo hablando mal. Y eso es algo que pasa mucho en el liderazgo, muchísimo. Gente que va a hablar mal del líder y bueno, y uno que está en la posición del liderazgo te toca callarte la boca y aguantarte, pero hacer quizás lo que hizo Moisés, ¿no? Hablar con el que tienes que hablar, que es con Dios, y dejar que Dios te defienda, y capaz el tiempo sea que es súper corto y que Dios mande juicio de una vez y llena a toda la iglesia de lepra, pero... o te va a tocar buenísimo. como a Pablo, que va a tener que sacar sus credenciales para decir en verdad, hey, yo no estoy aquí porque a mí me dio ganas de estar aquí. Dios me llamó. Exacto. Y la verdad que es difícil, o sea, yo que lo he experimentado en carne propia, es difícil cuando hay críticas al liderazgo y se vive duro. Y la verdad que para mí el ejemplo de Moisés es que, man, yo quiero reaccionar así, pues. Y creo que esa influencia es positiva, pues. Pero el Moisés el Moisés de los primeros 40 años no hubiese hecho así. eso. No. Entonces, te mato. A mí realmente yo estoy un poquito en contradicción con que tú dijiste que las respuestas de Moisés eran en necedad. Porque, o sea, realmente Moisés sabía de lo que él podía ser capaz. O sea, él dirigía un ejército. O sea, entonces no era su necedad. O sea, él en ese momento, o sea, era un proceso en el que él había vivido y era como el que sentía yo no puedo hacer esto. O sea, es como volver aparte de lo que yo era. O sea, y cuando Dios te dice, claro, no, tú sí puedes. El detalle aquí es que, o sea, él tuvo la influencia correcta, porque él estaba siendo influenciado ahí por Dios. O sea, y es como ustedes mismos lo dijeron, o sea, ya tuviste como en la tercera plaga, no sé qué, Aarón desapareció en la ecuación. ¿Por qué? Porque, o sea, él estaba siendo inspirado y un líder tiene que ser inspirador, pero por quien debe inspirar, el correcto, que es Dios. Entonces yo creo que ya más adelante vemos cómo Moisés va replicando eso en la nación, ¿va? Pero en ese momento él necesitaba entender de que no era el Moisés del pasado el que iba a hacer esto, era Moisés de la mano de Dios. ¿Ves? Y creo, no, ahorita
omito el pasaje donde él dice que si tu presencia no da ahí conmigo, no me Ay, saques de aquí. sí. Éxodo Porque 14:14. precisamente pasa en ese momento. Cuando Moisés baja en el caso de Aarón, lo que pasa es que tengo fresquito porque acabo de leer Éxodo. Ajá, o sea, cuando él baja y él ve todo lo que está pasando, Dios le dice a Moisés que lo voy a destruir a todo, lo voy a acabar y voy a iniciar un nuevo pueblo No hagas contigo. eso, Y Moisés dice que no, Wola, sorry, no, Señor, por favor, no lo hagas. Y Dios dice que bueno, no los voy a acompañar, no voy con ustedes para el desierto. Y Moisés dice que Si Dios tu mío, presencia no, va a y ir si tu conmigo. presencia no irá conmigo, no quiero ir, no quiero ir a ningún lado. Ajá, dice, Muy Sí, bien. pero bueno, o sea, por eso decía, o sea, es los procesos en los Que que el él líder. como líder, o sea, su carácter lo rendía al Señor, pues en que fuera Dios el que lo fuera guiando en todo lo que hacía, o sea, y por eso, o sea, por eso elegí a Moisés como la influencia positiva para que o sea, nosotros que o estemos en una posición de liderazgo o que estamos desarrollando el liderazgo, influenciando vidas, o sea, sepamos que son procesos en los que tenemos que rendirnos a Cristo y que sea Él el quien dirija, o sea, para nosotros ser una influencia positiva, porque vamos a terminar siendo un Aarón. Y no solo, o sea, que tú estás en un proceso, sino también entiende que tu liderazgo también puede que pasa esté en por un proceso y no puedes estar, o sea, si bien tenemos esta lista que dejó Pablo de los requisitos que se esperan de este tipo de personas que están a la cabeza, también tienes que entender de que estamos en un proceso de lucha con la carne. O sea, yo no estoy diciendo justificar, yo estoy diciendo es que seamos realistas. Vuelvo con la palabra de que seamos realistas y que tú digas que yo, o sea, entiendo que mi líder está en un proceso. Él ahora es un líder caballo sin Indomable, domar, salvaje. Ajá, salvaje. Y luego, o sea, Dios lo está trabajando y hasta llevarle a ser una oveja. Entonces, tenemos que entender, pues, y confiar en que Dios está trabajando. O sea, Dios no duerme y Él tiene un propósito de terminar en nosotros la buena obra que empezó. y lo hará hasta el final de Así nuestros es. días, entonces tomará su tiempo. Sí. Eso es todo por ahora. Yo quiero, este podcast está un poco corto, está Cool. bien, pero sí tengo algunas cosas que decir y si tienen algo más que agregar también. Bueno, yo, para cerrar con lo que Ujú. Celia había dicho, o sea, como ella dijo, tu líder también está pasando por un proceso y yo creo que en la pregunta 2 había dicho que el carácter es quién somos en la oscuridad o cuando nadie nos ve, o sea, y cuando estoy hablando de eso es, o sea, cuando ese líder dobla rodillas, cuando ese líder pasa tiempo con Dios, cuando ese líder tiene luchas y las está rindiendo al Señor, así como tú también, o sea, no es una persona diferente a ti, es simplemente alguien que o influencia tu vida de alguna forma o alguien que le asignaron un rol y que la verdad no sabe qué hacer con lo que le asignaron, literalmente, o sea, porque la verdad a veces en las iglesias te asignan, pero no te dan las herramientas. Y yo tuve una experiencia con alguien que conocí y que realmente siempre creí que era un líder o potenciaba o se proyectaba grandemente al liderazgo. Y en una situación difícil noté que realmente le quedaba grande lo que nosotros visualizamos o vimos, ¿no? Y la verdad tuve la experiencia completamente contraria con otra persona que me pareció, que sabía que era una persona de mucho potencial, pero me parecía que su perfil era más bajo. Y sus acciones mostraron en todo momento que estaba hecho para el liderazgo, que tenía el carácter y tenía la credibilidad correcta, porque en el momento crucial esa persona, o sea, supo valerse de lo que Dios esperaba y hizo lo correcto, ¿ves? Y hizo lo que debía hacer un líder, de verdad, en ese momento. Entonces, a veces nosotros es como que en las posiciones que estamos o en las posiciones que está la gente nos visualizamos de forma incorrecta porque somos humanos, pues, y esperamos de que ya esta persona tiene la pasta, tiene lo que necesita y a la hora de la hora te das cuenta como que no, en la comodidad estaba bien, pero en el momento de la presión, o sea, ahí es cuando hay que resolver problemas, cuando ahí se tiene que poner creativo, o sea, cuando marca el paso, te diste cuenta que no estaba hecho para el trabajo, ¿me entiendes? Así que, bueno, también pensar que son procesos, pero no siempre el que está puesto en el liderazgo es el que tiene esa habilidad, esas características que describimos como un líder.
realmente. Capaz que es el que pasa desapercibido. Okay. Yo tengo algunas recomendaciones que hacer para cerrar. Entre ellas, ora por tus líderes. Yo creo que eso es algo que la misma Biblia lo dice en varias ocasiones. Tienes que orar por tus líderes en tu país, en tu familia, tu papá, en tu hogar, si estás casado, tu esposo. Acuérdate que el líder de tu hogar es el esposo. Ya pasamos por el feminismo. Ajá. Entonces, ora por tus líderes y en una iglesia, quienes tildan de líderes, podría ser, bueno, obviamente el pastor y las personas que tienen responsabilidades, ya hablamos más o menos de eso. Ora por ellos, porque ellos también la tienen difícil. Ellos también la tienen difícil y dentro de todo, como ya dijimos, somos seres humanos y nos equivocamos. Yo creo que es muy importante que ellos sepan reconocer cuando se equivocan y que se puedan levantar, porque de que nos vamos a equivocar, pero no todos reconocen cuando se equivocan. Entonces, ora por ellos para que Dios les dé discernimiento y les dé mucha sabiduría en medio de lo que están haciendo. Ahora, ¿qué te queda a ti? Porque tú puedes o puedes no ser un líder. Tú puedes o puedes no tener una asignación como tal, una responsabilidad en la iglesia. Entonces yo te invito a que si tú tienes una responsabilidad, ejércela como un líder. O sea, conviértete en un líder que Dios aplaudiría. Sigue los ejemplos de la Biblia, que son buenos de líderes. Y yo creo que mirar mucho, cuando tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a descubrir personas y tú te vas dando cuenta, oye, esta fue una buena ocasión. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estoy leyendo la Biblia, de repente estoy en una situación, me encuentro con un pasaje en la Biblia y, oye, y ahí veo cosas que hicieron estas personas. Eso lo aprendí mucho de Celia. Celia lo hace mucho. Es como que, ay, yo estaba leyendo la Biblia y me encontré con un pasaje de Moisés y él hizo esto y yo lo aplico ahorita. Yo, oye, eso está muy, muy chévere. No sé, pues me gusta mucho cómo ella lo hace y creo que en la vida ella ha sido una líder. O sea, me ha influenciado de una manera muy positiva. Arlene también me ha influenciado de una manera muy positiva. Entonces, yo creo que esa es al final la idea. Busca hacer eso. Busca influenciar a las personas de manera positiva, cuidando tú, tu relación con Dios, cuidando tú todo lo que haces y pidiéndole a Dios que a ti también te dé discernimiento para que tú puedas hacer las cosas bien como Él quiere que tú las hagas. Para que el día que alguien esté nuevo, llegue a la iglesia, Él diga, no para crecerte tú, sino para que tú estés glorificando a Dios por medio de lo que tú haces. Eso en el caso de que tú tengas una asignación. Suponte ahora que tú no tienes ninguna asignación en la iglesia. Tú también puedes ser un líder. Y la idea es que lo seas. La idea es que lo seas. ¿Por qué? Porque en todo lo que tú puedas hacer, tú estás sirviendo a Dios. Entonces, sé un buen ejemplo. Y tarde o temprano el liderazgo de la iglesia va a notar tu liderazgo y te va a asignar una responsabilidad. Tal cual. Exactamente. Y no te lo digo como que para que aspires a eso como si aspiraras a un puesto político o para que hablen bien de ti. No, nada de eso. Lo que pasa es que nosotros como cristianos tenemos que servir en la iglesia. Nosotros tenemos que servir, ¿por qué? Porque allá afuera hay almas que hay que alcanzar y dentro de la iglesia nosotros tenemos que crecer. Y ese crecimiento debe ser mutuo. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Entonces, que Dios te utilice, que en la iglesia puedan observar cuáles son tus dones y que te puedan colocar en el lugar correcto es algo hermoso y que tú puedas ejercer tu don, ese don que Dios te dio, de una manera que a Él le agrade. Créeme que da más satisfacción que cualquier cosa en la vida, porque tú sabes que tú lo estás haciendo con las intenciones correctas para la persona correcta y que los frutos que tú vas a ver de eso van a eso para mí es el multiplicarse los frutos, o sea, la multiplicación de los frutos a la larga, pues. Entonces, con eso yo quería cerrar. No sé si alguien tiene algo que agregar. Oye, ¿no vas a decir la frase de Spider-Man? Tanto que lo dijiste. Ay, la frase, no, sí. La del tío Ben. Ajá. Entonces, la idea es simplemente animarnos a nunca creer que sabemos todo. Y como lo dijo el tío de Spider-Man, un gran poder viene con una gran responsabilidad. Entonces, si tú tienes un título o no lo tienes, a las finales tú eres un hijo de Dios y tú tienes una gran responsabilidad en tu iglesia y con los de afuera. Ese es un podcast que viene después. Entonces, ten en cuenta eso, porque
sí importa lo que piensan las personas. No cuando están hablando cosas mentiras de ti, pero sí importa cuando lo que están diciendo de ti es verdad y eso no agrada a Dios y eso no exalta a Dios. No es de Dios. Porque eso no es de Dios. Dios. Con esto cerramos, chicos. Síganos en nuestras redes sociales. Sigan viendo nuestros podcasts. Si tienen algún episodio viejo que se perdieron, miren, pueden ver en nuestra lista de videos y ven qué episodio les falta y lo mira porque todos están buenísimos. Acuérdense que también tenemos los podcasts en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Todas esas. En todas Y esas. si ya vieron los podcasts, véanlo otra vez, porque Valesca los ve. Ajá. Cuando se olvida de algo que ella misma Sí. dijo. Oye, ustedes saben que yo he visto podcasts y que yo necesito un consejo en este tema. Y que ahí tenemos un podcast de eso y yo lo pongo a ver. Y ella dice, ay, yo dije eso. Oye, si yo me escucho como si fuera otra persona hablándome, me encanta. Pero no ve los de ahora, pues ese está muy gorda. No, uno no ve. Solo uno. Ahí está. No, yo no estoy gorda, me veía Bueno, gorda. chao, gente, que ya es tarde. Chao.